Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Y ya me presentó Sara, ¿no? Pero para los que no me conocen, soy el hermano Isidro Azpeleta. Soy de la provincia de Santa María de los Andes. He estado bastantes años en Chile, creo que unos 30, 31, 32. Y ahora estoy en Bolivia. Ya este es mi sexto año. Estoy en la comunidad formadora o en la comunidad de formación del noviciado. Este año somos 11 personas en el noviciado, 3 hermanos formadores y 8 novicios, de los cuales son 7 de segundo año. Hay uno de nuestra provincia que es Gilbert, un boliviano, y hay un novicio de primer año. Por lo tanto, es una comunidad bastante grande, 11 hermanos. Y nada más. Perú es el único país donde no he vivido, pero sí he estado en alguna reunión, en algún encuentro. He estado en Chosica varias veces. Así que muy contento de poderles aportar un poquito esta noche con el tema. Me dijeron que hablara sobre las dificultades de Marcelino y cómo él pudo sobrellevarlo, cómo él pudo superarlo. Empiezo contándoles que hace 21 años, más o menos, cuando se realizó la canonización de Marcelino Champañá, yo estaba en Chile en una comisión, la comisión de canonización. Éramos provincia de Chile todavía. Y bueno, como toda comisión que hace esos temas, hay muchos trabajos, organizamos mucho, editamos folletos, libros, de todo. Y una de las cosas que hicimos fue una misa en la Catedral de Santiago. Estaba como arzobispo Monseñor Francisco Errázuriz. Y unos 20 días antes de la misa yo le llevé un librito de Champañá. Le dije, Monseñor, para que prepare su homilía. Y bueno, llegó el día de la misa, me acerqué al altar, vi a Monseñor y le dije, Monseñor Francisco Javier, ¿qué le pareció la vida de nuestro santo fundador? Y me dice, nunca había leído una vida de un santo con tantas dificultades. Bueno, pues de eso precisamente vamos a hablar un poquito esta noche. Vamos a tratar de hacer unos 40 minutitos ya. Cuando hablamos de las dificultades de nuestro fundador, San Marcelino, tenemos un riesgo de pensar que su vida más o menos es una tragedia o que su vida fue un triste acontecimiento y no fue así. Yo voy a empezar diciéndoles un minutito de que yo imagino o sé, por lo que he leído y por lo que he estudiado, que Marcelino Champañá fue un hombre feliz. Fue un hombre lleno de amores, lleno de felicidades, fue pleno. Marcelino vivió una vida en plenitud, una vida humana y cristiana en plenitud. De hecho, yo algunas veces he hablado de felicidades, alegrías o amores que tenía Marcelino. Y Marcelino vivió plenamente feliz a lo largo de toda su vida. Podría contarles ahora de 5, 6 o 7 elementos de su vida que son de mucha felicidad. Por ejemplo, primero es su familia. Su familia, Marcelino fue muy feliz en su familia. Tenía una familia, los papás, Juan Bautista y María Teresa, y fueron 10 hermanos. Marcelino fue el 9º, pero quedó siempre como el hermano pequeñito porque su 10º hermano falleció muy, muy tempranito. La familia le quería mucho a Marcelino y Marcelino quería mucho también a su familia. Se sabe que Marcelino, antes de ser sacerdote y después de ser sacerdote, siempre toda su vida visitó a sus familiares, los familiares le visitaron a él. Incluso tuvo 2 sobrinos, hermanos maristas. Uno tuvo que dejar la vocación porque tuvo que ayudar a su familia. Y otro, el hermano Regis, pues murió siendo hermano marista y lo enterraron
al ladito de la tumba de Champañá, porque los hermanos decían, es, es tu sobrino, por lo tanto tiene que estar descansando junto a su tío Marcelino. Otro amor muy importante de Marcelino son estos dos principales personas que nosotros tenemos como modelo, Jesús y María. Marcelino tuvo una espiritualidad que le produjo muchísima alegría en su vida y él fue feliz, fue pleno, ¿ya? Otra alegría muy importante de Marcelino eran los niños. Los niños eran el sentido de vivir, podemos decir que era el sentido de vivir de Marcelino. Los niños le daban mucha felicidad. Marcelino se encontraba feliz entre los niños. No se puede entender a un Marcelino sin los niños. De hecho, yo pienso que había muchas cosas que le interesaban mucho menos que estar con los niños. También podemos decir por su amor por los pobres. El amor por los pobres de Marcelino, a Marcelino le hizo muy feliz. Hay otro tema que hablaré un poco también en la charla de hoy, es el tema de los hermanos, ¿ya? Hoy día se podría decir que los hermanos, los laicos, los animadores, todas las personas, todos los que estamos aquí en esta charla, somos la alegría de Marcelino, somos la alegría. Y por último, yo diría que él tuvo una alegría, un sueño, que fue ser misionero. Yo, por lo que he leído mucho, he estudiado mucho sus documentos y él siempre soñaba con ser misionero. No pudo serlo, no salió de Francia nunca a Marcelino, pero su máxima felicidad fue enviar hermanos a la Polinesia. También estuvo a punto de ir a América, de ir a África, porque en alguna carta eso aparece. En alguna de las cartas, Marcelino soñaba con África, con América. Y no tenía más alegría Marcelino que cuando recibía una carta de la Polinesia, del hermano Marín Isier. Al día siguiente se ponía a escribir y les decía a los hermanos: hermanitos, he recibido una carta del hermano Marín Isier desde la Polinesia y dice lo siguiente, y transcribía toda la carta escrita a mano y se la enviaba como circular a los hermanos. Entonces, para terminar este pequeño introducción, les cuento que el tema de hoy son las dificultades, pero tenemos que pensar ante todo en un Marcelino pleno, feliz, ¿ya? De hecho, es un santo. Cuando la Iglesia canoniza a un santo, a un hombre o una mujer, es porque han vivido su humanidad y su vida cristiana en el sentido pleno del Evangelio, ¿ya? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción vamos a ir al tema de las dificultades. Casi todo lo que voy a decir hoy está en este librito. No sé si alcanzan a verlo, ¿ya? Es un libro de un hermano marista de España que se llama Hermano Manuel Mesonero. El título es Experiencia de Dios y Vida Mística. No es fácil conseguirlo, pero tal vez Sara pues lo va a poder enviar. Está en los archivos de los estudios maristas y es un libro muy bonito que habla precisamente cómo Marcelino, en medio de su vida y en medio de las dificultades, consiguió vivir en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces este librito me baso, pero además digo otras cosas. Bueno, y entonces voy a comenzar a compartirles un PPT. Muy bien, entonces vamos a comenzar el tema de las dificultades de Marcelino. Comienzo diciéndoles algo de que es de nuestro vocabulario común en el tema de las dificultades. Por ejemplo, son experiencias de vivir amarguras y de vivir dolores. Todos hemos vivido estas experiencias, tenemos experiencias en la vida en que a veces sufrimos. Se suele decir, bueno, son túneles, después del túnel viene la luz,
nos pasa a todos, yo creo que por experiencia todos hemos pasado por pequeños túneles y tenemos también experiencia de que salimos a la luz. Son experiencias de dolor que miden nuestra fortaleza. Muchas veces, incluso los enfermos, personas que tienen mucho dolor, nos dan ejemplos de mucha fortaleza, ¿ya? Y también podemos darnos cuenta de cuánto nos sirve en la vida tener a alguien que nos apoya, alguien con quien poder compartir y lo que nosotros decimos, un amigo que esté cercano, que nos pueda escuchar. Ahí está una imagen. Todo esto que está en esta paginita, yo lo resumo, lo vamos a resumir en la palabra desolaciones. Me imagino que habrán escuchado hablar de esta palabrita. Es una palabra de la vida espiritual. Cuando uno hace retiros, ejercicios espirituales, a veces se habla de consolaciones y de desolaciones. Yo les he escrito ahí que son desolaciones como tiempos más o menos prolongados donde todo se nos oscurece. Sentimos turbación, sentimos inquietud, sequedad del corazón, pérdida de la confianza, tristeza, disminución de la fe y lejanía de Dios y otras cosas más. Hay personas que viven en desolación. Hay personas que yo creo que a todos nos ha pasado. Yo he pasado en mi vida a veces 1, 2, 3 años en desolación. Hay personas que pasan una semana, un mes, un año, 2 años, y hay personas que la desgracia les acompaña mucho tiempo. Y esto es lo que nosotros llamamos desolaciones. Pues hoy vamos a ver un poquito este tema de las desolaciones. Les he buscado incluso una imagen de PowerPoint que es un poco fría, así como las alturas de la sierra peruana. Son los hielos, los fríos, los momentos duros, pero que también, como en Champaña, se nos transforman a veces en vidas, en ríos de vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar nuestro tema. En el día de hoy vamos a ver, yo les voy a explicar dos partes, algunos dolores o dificultades que tuvo Marcelino y una gran noche oscura, un gran dolor. Ese sería como la dificultad máxima que él tuvo. Entonces voy a desarrollar mi tema en 4 capítulos, ¿ya? Primero, estas 3 dificultades que Marcelino tuvo y después, como un cuarto, el terrible año de 1826. Si ustedes quieren explicar a sus niños alguna dificultad de Marcelino, graben este año en su memoria. Y yo les voy a hablar de la gran dificultad que tuvo Marcelino. Muy bien, este es el esquema y entonces ya comienzo explicándoles el tema. Vamos al primer capítulo, que es la escuela y los estudios. Creo que en este tema todos tenemos experiencia de que Marcelino sufrió. Esto le costó mucho, este era un tema difícil. Yo creo que Marcelino tenía muchísima inteligencia, sobre todo inteligencia práctica, pero no tuvo los medios ni las oportunidades de poder estudiar. Recordamos su primer día de escuela. Si yo les pregunto a ustedes qué pasó el primer día de escuela de Marcelino, todos sabrían responderme, ¿no es cierto?, que fue un fracaso. El maestro pegó a un niño y Champañá, pues eso le quedó grabado en su mente y en su corazón y no quiso ir nunca más a la escuela, ¿ya? Fue tarde ya a la escuela. Él debía tener 10, 12 años cuando empezó a ir a la escuela. Y permaneció poco tiempo a causa de la brutalidad del maestro Barthélemy Moine. Así se llamaba el maestro aquel, ¿ya? Barthélemy Moine. Quien era tan amigo de la permisividad como de la brutalidad. O sea, permisivo y bruto en sus clases. Como la mayoría de los maestros de escuela. Aprendió a leer y se inició en la escritura.
y su rechazo para frecuentar la escuela se sitúa en 1802, alrededor de sus 13 años. Es decir, no es cuando Marcelino tenía 6, 7 años que nosotros hablamos a veces. No, Marcelino ya era un preadolescente, fue a la escuela y sintió ese acontecimiento brutal. Por ejemplo, para darnos una idea, yo les he escrito aquí un texto de la época de cómo eran los maestros. Dice, los maestros de escuela extranjeros, expulsados de su país o fugitivos, hombres despedidos de otros sitios donde han prevaricado, perezosos, hombres sin energía, sin talento, almas bajas y viles, que no han podido llegar a ningún otro empleo. Se entregan a este como a su último recurso, no buscando ser útiles, sino tener pan. Agentes de todos los vicios que corrompen a la juventud, le inspiran aversión al sacerdote, el alejamiento de los ejercicios de piedad y el desprecio de la religión. Es decir, así eran muchos de los maestros eran ex detenidos que salían de la cárcel y ya tenían que trabajar algo, pues ya trabaja como de profesor. Esa era la realidad de la escuela después de la Revolución Francesa. Después de esto, Marcelino tuvo que ir al seminario, porque en la Pascua de 1804, es decir, 2 añitos después, llegó el sacerdote a buscarle para ir al seminario. Después le surgieron muchas dificultades en el seminario, pues Marcelino incluso a veces tenía acontecimientos de vergüenza, era el más grande, el de más edad, además Marcelino era un tipo muy alto, muy fuerte, y estudiaba siempre con adolescentes más pequeños. Y bueno, sus dificultades en la vida como sacerdote pues fueron permanentes. Él no tenía mucho tiempo para estudiar, para leer, para preparar por el trabajo apostólico que tenía. Para nosotros es muy importante hacernos esta pregunta: ¿cómo es posible que haya sido maestro de maestros, profesor de profesores, formador de una congregación de enseñantes, con estas grandes dificultades que tuvo para el estudio? Es decir, ahí seguramente actuó un poquito el espíritu. Pero de partida ya veamos ese tema como una gran dificultad de Marcelino, muy grande, que al final de mi charla pues les explicaré un poco lo que yo creo que fueron razones para irlo superando. Bueno, esa es una dificultad muy grande. Vamos al segundo capítulo. Dice las crisis vocacionales, no de Marcelino, sino de la congregación, ¿ya? Según lo que hemos leído y estudios, Marcelino parece que no tuvo nunca dudas o crisis vocacionales personales. Pero lo que vamos a hablar ahora es importante. Miremos esa tablita. En el año 1817 llegaron 3 hermanos a ser postulantes y novicios. 1818, 4. 19, 1. 20, 1. 21, 0. Es decir, los 5 primeros años, una congregación que nació con muchos hermanos, los 5 primeros fueron 9 hermanos, 4, 7, 9 hermanos. Y el tema es que ya en esos 5 años Marcelino tenía como 3, 4, 5 escuelas, muchos párrocos pedían, muchos alcaldes pedían y Marcelino no tenía vocaciones. Esto fue una crisis y que él lo llevó durante toda su vida, aunque después tuvo muchas alegrías en este aspecto. ¿Qué hizo Marcelino? Bueno, hizo una súplica a María angustiado. ¿Qué está pasando? Entonces, Marcelino tuvo la valentía de mostrarse un poco preguntón y con una queja a María. Fue a una ermita, a un santuario que había cerca, y le hizo esa oración. Tú nos has reunido, nos has congregado, si no nos ayudas pereceremos, nos vamos a extinguir, etcétera. Pero si morimos, no es nuestra obra la que muere, sino que es tu obra.
Ahí está Marcelino repitiendo casi las mismas palabras que repitió María en las bodas de Caná. No tienen vino, Marcelino, no tenemos hermanos. Esa es una pregunta angustiosa. Bueno, dicen las crónicas que cuando Marcelino terminó regresó a la casa de Lavalá y encontró ahí a Claudio Fayol, que después fue el hermano Estanislao. Quienes conocen mucho la historia de la congregación dicen que el hermano Estanislao fue todavía más santo que San Marcelino Champagnat. Es un hermano que los hermanos maristas la llamamos el hermano que era la perla, el tesoro de la congregación. El hermano Estanislao estuvo siempre al lado de Marcelino. Y efectivamente ya miren en esa tabla, pues ya ahí tenemos en los primeros años, los siguientes 4 años entraron 30 hermanos, los siguientes 4, 40 hermanos, 66, 122 y antes de la muerte de los años antes de la muerte de Marcelino, 206. Es decir, fue un momento de crisis. Pues también parece que la fe fue importante para superar esta dificultad. Tercero, los trámites y gestiones en París. Este es un capítulo muy interesante porque es un capítulo de fracaso, ¿ya? Si ven ahí, Marcelino en el año 36 sacó un pasaporte. En aquel tiempo, cambiar de región o departamento, aunque no salieras del país, tenía que sacar pasaporte. Bueno, se ve que Marcelino lo quería ya tener porque intuía que lo necesitaba. Y en el año 1938, ahí ven señalado, él estuvo 3 meses más 2 meses en París. 5 meses en total haciendo trámites. Nosotros a veces vamos a hacer trámites, ¿no es cierto? ¿Cuál era el trámite? Que el Estado, que el Reino de Francia, aprobara legalmente la congregación. Bueno, este es un tema que Marcelino lo sintió como un fracaso o una prueba de Dios, porque de hecho Marcelino murió 2 años más tarde y la congregación no estaba aprobada. Esto creaba un sinfín de problemas legales, problemas de municipios, problemas de hermanos, problemas de todo. Y aquí es interesante ver algunas de las cartitas que él escribía a los hermanos. En ese periodo, estando en París, escribió bastantes cartas a los hermanos, especialmente al hermano Antonio, al hermano Francisco. Aunque me siento bien, el tiempo comienza a pesarme, decía Marcelino. O espero tener éxito, es lo que no se cansan de prometerme. Temo desearlo demasiado. En cuanto al asunto principal, cuántas gestiones, cuántas caminatas, cuántas visitas, no se puede dar idea. Llevamos ya 2 días que no hacemos más que andar en coche para tener una audiencia con el ministro sin poder llevarla a cabo. Una vez no encontramos al señor Ardaillón, está en el Ministerio de Finanzas, a donde el ministro le mandó con urgencia. Otra vez es el ministro quien no está. Dios mío, qué negocios, qué poco rinde. Digamos de mejor, ¿cuánto cuesta? Pues como usted se puede figurar, hay que pagar los coches hasta el minuto, es decir, hasta el dinero que tenía que pagar en taxis le dolía mucho a Marcelino. Esta es una gran dificultad que tuvo y que él, incluso Marcelino, en algunas cosas era un poco tímido también, entonces este tema le costó mucho. Y tuvo que volver a la casa de los hermanos, pues diciéndoles a los hermanos que tenemos que tener mucha confianza, esperanza y que esto iba a salir un poquito más tarde. Bueno, pues serían estas 3 grandes dificultades, ahí las tienen. La primera era sobre sus estudios, la segunda sobre las crisis vocacionales y la tercera son los trámites y gestiones en París. Podríamos llamarlas como dificultaditas o algo así, es decir, algo que son muy grandes para Marcelino, pero al lado del año de la noche oscura que vamos a ver ahora, esto fueron dificultades leves.
Nos vamos entonces a esta gran noche oscura de Marcelino Champañá. Noche oscura es un término espiritual, ¿ya? Ustedes habrán oído hablar de San Juan de la Cruz, un santo místico, compañero de Santa Teresa por allá en los años 1550, 1540. Él tiene un libro que se llama Noche oscura del alma. Y precisamente él describe las tristezas y las desolaciones que él estaba sintiendo. Entonces, las personas que han estudiado la vida de Marcelino, sobre todo en su espiritualidad, nos hablan de que Marcelino vivió un año terrible, un túnel terrible, que es el año 1826. Se lo voy a explicar porque este es el tema fundamental de hoy. ¿Qué dificultades vivió Marcelino y cómo las pudo superar? Bueno, esta desolación de Marcelino duró más de un año, ¿ya? Desde fin de 1825 hasta 1826, hasta el final. La razón era esta casita. Esta casita, me imagino que recuerdan que es La Balá, ¿no es cierto? Bueno, pues esta es la primera casa de los orígenes. El tema es que ya en 1824, ahí no había 9 personas, sino que había más de 30 personas, ¿ya? Habían llegado bastantes postulantes, habían llegado 8 postulantes medio engañados, después había otros postulantes de otros lugares y además había niños porque alojaban ahí a niños huérfanos. Entonces esa casa ya no daba para más. Marcelino, que era un hombre providente y soñador, pues sabía que la congregación iba a crecer, tenía confianza. Y entonces, buscando un lugar, buscó a unos 5 kilómetros hacia abajo y hacia el norte de esta casa y vio un lugar que después resultó ser la casa del Hermitage, que nosotros hemos escuchado. Está a unos 5 kilómetros de La Balá. Entonces, esta casita de La Balá que nosotros hemos estudiado en el año del Bicentenario, pues ya hubo que conservarla, siguió ahí una comunidad, pero pensar en otra casa. Y entonces le vemos a Marcelino trabajando en esta casa. Es una casa grande. Ahí ven lo que se habla siempre de que cortó la roca, pues esta montaña iba siguiendo este ángulo más o menos. Sin embargo, los hermanos y albañiles y Marcelino cortaron la montaña para hacer esta casa y dejar este terreno llano para cultivar y poder comer verduras, hortalizas. Y entonces esta casa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos, que está al lado del río, por lo tanto hay que echar muy buenos cimientos y aislar de la humedad, pues este fue el compromiso de Marcelino. Esta U que vemos aquí con esta capilla es lo que Marcelino construyó. Esto hoy día está real, ya está todo hecho, excepto esto que se cambió, la capilla, y en estos momentos es esto. Si lo ven, ahí está. Y ahí está. El río está aquí abajo y el río está aquí abajo. ¿Lo ven claro, verdad? Bueno. Aquí otra pequeña foto. Ahí está, es una obra muy bonita. Aquí está el río Gier. Y otra foto que nos parece bella porque se ve todo el valle. ¿No ven? Esto lo dejó libre Marcelino para cultivos. Y finalmente esta imagen tan bonita. Bueno, pues este tema de la construcción casi le costó la vida a Marcelino. Vamos a verlo en unas diapositivas, en unos 7 capítulos que les voy a explicar así un poco ágilmente. Tampoco hay que detenerse demasiado. Los hombres espirituales dicen que lo que tuvo Marcelino tiene un antes y un después de esta noche oscura de 1826, ¿ya?
Marcelino vivió antes de ese año una sed de obras, lo que se llama en espiritualidad sed de obras. Hacer, hacer, fundar, fundar, construir, construir, enseñar, enseñar. Ir a fundar un colegio, otra escuela y buscar hermanos y recorrer la parroquia, ir a asistir a enfermos. Sed de obras. Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos sed de obras. Hacemos, 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 nos agotamos, nos agotamos. Bueno, al final de esa época de Marcelino, tuvo este año de la noche oscura. Y dicen los hombres que estudian la espiritualidad que después de la noche oscura, Marcelino tuvo una conversión. Y ahí empezó a ser santo. Es decir, reconoció la pequeñez de su persona, reconoció la grandeza de Dios, reconoció el amor que Dios le tenía y dijo: yo no puedo hacer nada, nosotros no podemos hacer nada, si Dios y María no están de nuestra parte. Y bueno, para nosotros después de la noche oscura surgió el santo Marcelino Champañá. Les explico un poquito en 5 o 6 o 7 capítulos de cuáles son las razones de esa noche oscura. Bueno, primero, y se lo voy a leer así en primera persona, ya como si estuviera hablando Marcelino. Primero, caí en una grave y prolongada enfermedad. Pues ahí tuve un derrumbe físico. Cuando terminó el verano de 1824, los hermanos volvieron a las escuelas. La casa no estaba aún terminada, la casa de la Bala, del Hermitage, esa grande. Tuvimos que cubrir el tejado antes de comenzar el invierno y ello supuso un gran esfuerzo muy grande. Yo tenía que estar al frente de todos y al final del día era necesario hacer las cuentas, tener la previsión de materiales, anotar el trabajo para el día siguiente, atender a los jornales, de tal manera que siempre recortaba tiempo del descanso. Eso nos ha pasado a todos, yo creo. Además, seguí con mis labores como sacerdote hasta el mes de marzo de 1825. A pesar de que mis obligaciones desbordaban con mucho mis posibilidades, este ritmo de trabajo era imposible de mantener. Como yo había pasado el curso anterior sin poder hacer un seguimiento de las escuelas, porque estaba construyendo el Hermitage, a partir de la fiesta de Todos los Santos, 1 de noviembre, me propuse realizar una visita a las 10 comunidades fundadas. Ya había 10 comunidades de hermanos. La misma fama que había adquirido como trabajador incansable la tenía yo como caminante infatigable, llegando a recorrer distancias impensables para la mayoría. Marcelino era un hombre fuerte, un hombre alto, medía 1,80 m y bueno, tenía mucha resistencia, era del lugar, sabía caminar, conocía las montañas, entonces eso también lo vivió. Ahora comprendo, diría Marcelino, que sin darme cuenta estaba arruinando mi salud. Al regreso de mis visitas comenzó a fraguarse la tragedia que venía precedida en cuanto a mi persona se refiere, del cansancio físico y psicológico. La voz de alarma sonó el día después de Navidad de 1825. Me sentí muy mal y tuve que guardar cama. Conforme pasaron los días, mi salud empeoró. En una semana mi situación se calificó de grave y se temió seriamente por mi vida, y se pensó en mi muerte. La muerte de Marcelino, mi propia muerte, se veía también como la muerte de mi obra. Es decir, Marcelino estuvo a punto de morir. No se explican los hermanos cómo logró sobrevivir a esta gran enfermedad que seguramente le vino de un cansancio o de una crisis agotadora de cansancio físico y psicológico. Bueno, este es el primer tema que le causó la noche oscura, pero fueron 5, 6 o 7 temas más. Vamos explicando. Grandes deudas pesan sobre mi cabeza el mismo año en las mismas fechas.
tiene mucha inestabilidad económica. Cuando mi estado de salud se hizo público el 3 de enero de 1826, el primer problema urgente que surgió era hacerse cargo de las deudas contraídas, ya que los acreedores querían recuperar su dinero. Para resolverlo tuve que decidir hacer testamento y pedí a mi compañero sacerdote del Hermitage Terrallón que lo firmase, pero este se negó argumentando que lo único que yo tenía eran deudas. Se puede decir que las deudas contraídas por mí y el padre Courbet ascendían a unos 20.000 francos, y yo he buscado por ahí haciendo un cálculo, eso equivalía al pago de 80 trabajadores durante un año entero, porque el sueldo de un obrero ascendía a 1 franco diario, es decir, Marcelino estaba en una bancarrota impresionante, es decir, eran puras deudas. El hermano Estanislao, hombre de confianza, se movió con rapidez en esta situación sin salida para buscar sacerdotes que pudieran firmar en este testamento. El bueno del hermano Estanislao le pidió permiso a Champagnat para ser limosnero o mendigo, es decir, ir por los lugares mendigando dinero para poder pagar esas deudas, ¿ya? Algo también que tenemos que agradecer a este hermanito. Entonces, dice Marcelino, dicté el testamento, mi última voluntad antes de morir, en una situación tan lamentable que ni siquiera pude firmarlo. Es decir, Marcelino, hablando suavemente, dictó el testamento, los hermanos lo escribieron. Ya, padre, firme que este es su testamento. No pudo ni firmarlo. Bueno, este es el segundo motivo de su noche oscura. Tercer motivo, en el mismo tiempo y en la misma fecha, en el mismo año, dice horroroso asunto de quien parecía ser el jefe. Esto se refiere al padre Claudio Courbet, ¿ya? Bueno, un momento en que Marcelino está enfermo, la Sociedad de María, los hermanitos de María están sin líder. Mis relaciones con el padre Courbet habían seguido caminos contrarios a los que él mantuvo con los hermanos, a los que Marcelino tuvo con los hermanos. Yo apreciaba mucho a Courbet, fuimos compañeros y amigos. Fue mi auxilio económico, aunque los hermanos nunca tuvieron relación amistosa con él. La diócesis autorizó a Courbet ir a ayudar a los hermanos, pero este actuó siempre como su superior, es decir, de ayudante él se hacía llamar el superior. En mis semanas y meses de enfermedad, ante la imposibilidad de hacerme cargo de todo, dejé todo en manos de Courbet, es decir, Marcelino confió en que el padre Courbet podía llevar la comunidad de los hermanos. Las malas maneras, los enojos, los orgullos, las exigencias de Courbet no cayeron bien a los hermanos. Era en todo opuesto al estilo que yo tenía. Los hermanos me querían a mí, es decir, los hermanos daban siempre muestras de que ellos preferían a Champagnat. Organizó elecciones, Courbet, les decía, bueno, aquí estoy yo que puedo ser su superior, me pueden votar también, y nada, los hermanos votaban a Champagnat. Nunca admitió Courbet que los hermanos no le querían. Su compañero sacerdote Terrallón no cesaba de decir a los hermanos, al igual que el padre Courbet, los acreedores no tardarán en venir a expulsar a todos ustedes de aquí. En cuanto a nosotros, basta que aceptemos un destino en una parroquia y nos vayamos de aquí dejándolos solos. En esta ocasión, dice Champagnat, caí en la cuenta de que ninguno de los dos albergaba sentimientos de padre hacia mis jóvenes hermanos. O sea, Marcelino parece que tenía enemigos en casa, que eran los dos padres. Aunque apenas podía sostenerme de pie, dice Champagnat, rogué al hermano Estanislao que se hallaba a mi lado, que me llevara del brazo a la sala capitular. Cuando me presentó, todas las miradas se volvieron hacia mí. Se produjo una explosión inenarrable de alegría. En fin, Dios en su misericordia, tal vez en su justicia, me devolvió la salud.
Entonces tranquilicé a mis hijos, les dije que nada temieran, que compartiría con ellos las penalidades y hasta el último pedazo de pan que nos quedara. Eso está escrito ahí en las cartas. Las semanas que siguieron, el padre Courbey se descontroló afectivamente aún más de lo que en él era habitual y cayó en un abuso sexual con uno de los formandos. Tuvo que irse, eso diría Marcelino. Es decir, este tema del abuso, pues bueno, ya esto siempre se ha dado, parece. Se dio también en los Orígenes, agrandó la noche oscura de Marcelino, y ahí Marcelino tuvo una postura de ser realmente intransigente, recto y decidido. Un sacerdote Courbey, que era su amigo, era el inspirador de la Sociedad de María, su ayuda económica. Sin embargo, Marcelino tuvo que despedirlo del Hermitage. Cuarto, visita canónica del arzobispo deja sin crédito al fundador. Es decir, en la misma época, en el mismo año de la Noche Oscura, a Marcelino le ocurre todo. Pues bien, cuando los primeros acontecimientos del Hermitage llegaron al Consejo Arzobispal, este decidió hacer una visita canónica al Hermitage. Enviaron en visita a Monseñor Catet, vicario recién encargado de las congregaciones religiosas. Llegó el 14 de febrero de 1826, es decir, Marcelino todavía estaba enfermo. Yo apenas había salido de mi enfermedad, dice Marcelino. No pude atenderle. Estuvo visitando toda la casa y a los hermanos. La visita realizada le causó muy mala impresión y dejó muchas dudas sobre esta obra de los hermanos. ¿Qué es lo que encontró Monseñor Catet? 3 problemas. Formación intelectual débil en los hermanos, maltrecha economía y falta de liderazgo. Es decir, todo malo, casi todo malo. ¿Ya? La confianza, dice Marcelino, del Consejo Diocesano tardó muchos años en recuperarse, lo que trajo fuertes sufrimientos para mí y mi comunidad de hermanos, a quien casi se lo mantuve en secreto. Es decir, Marcelino casi ni se atrevía a decir a los hermanos la desconfianza que había de la diócesis para que los hermanos no pasaran más problemas. En el fondo, Marcelino acumulaba y guardaba todos esos dolores y esas dificultades. Quinto, estoy solo. ¿Ya? Bueno, pues Courbey y Terrayón se fueron. Dice Marcelino, estoy solo, como usted sabe, lo que da que pensar. Es decir, él se sentía muy solo, veía que la gente habla sin conocimiento y bueno, le achaca a Marcelino el alejamiento de los dos padres. Incluso su confesor, Marcelino, decía, el venerable tuvo que sufrir un sinnúmero de contradicciones. Se decía que estaba loco y que construía sin tener fondos. Un vecino suyo lo insultó durante 2 o 3 años. El padre Champagnat se le fue ganando con su mansedumbre y posteriormente ayudó a la viuda con importantes servicios. Bueno, se burlaban de él, etc. Sexto, y ya vamos avanzando, pues además tuvo Marcelino ese año el abandono de algunos hermanos. Por ejemplo, el hermano Juan María, que era el primer hermano de 1817, abandonó el instituto. ¿Ya? Marcelino tuvo mucha paciencia con él. Después otro hermano, Juan Francisco Rumesi, también abandonó, le ofrecieron otra cosa. El hermano Dominique y otros hermanos, aunque Marcelino después los acogió, los perdonó, los reintegró, volvieron a la comunidad, etc. Pero esto fue un momento muy doloroso de Marcelino. Y finalmente les he escrito aquí un texto que nos impresiona a todos. Esto se llama la Carta de las Lágrimas. Una carta que Marcelino escribió 7 años después de este año de dolor. 7 años que seguramente Marcelino estuvo guardando penas, y al final lo escribió todo a Monseñor Juan Choletón, ¿ya? Bueno, se me amenazó con penas,
Muy pronto nuevos peligros, más terribles que los anteriores, acecharon a los hermanitos de María. Esto lo escribe Marcelino en una carta. Funesta gestión aquella que hice por consejo de mi superior de echar mano del padre Courbel. Un día realmente fatídico, capaz de derrumbar una obra que no estuviese sostenida por María. Al mismo tiempo que yo tenía grandes deudas, caí en una grave y prolongada enfermedad. Bueno, cómo trató a sus hermanos. Y finalmente dice que se encontraba solo, pero vamos pagando poco a poco las deudas. Otros cohermanos ocupan el lugar de los primeros que se fueron. Vamos haciendo frente a los gastos. María nos ayuda. Esto nos basta. Se llama Carta de las Lágrimas porque incluso se conservan los originales y hay unas manchitas ahí que los hermanos investigadores piensan que son realmente unas lágrimas que le cayeron a Marcelino cuando estaba escribiendo. Bueno, ¿qué significó todo esto para Marcelino? Pues que el sufrimiento es parte de su vida, encontró circunstancias dolorosas, absurdas, escribió que todos estos contratiempos me afligen de verdad, pero no me sorprenden. Estoy incluso seguro de que la divina providencia dispone con cuidado de todavía más dificultades. Pero me atrevo a decirlo con tal de que Dios no nos abandone, bendito sea su santo nombre. ¿Cuáles son las purificaciones que va haciendo? Pues poco a poco Marcelino se va purificando. Primero, de su limitación física. A partir de este año ya Marcelino nunca volvió a tener la salud que había tenido siempre. Segundo, pues él toma una nueva conciencia de sí mismo. Las pruebas le señalan de que Dios es el líder, de que nosotros somos instrumentos. Marcelino dice, nosotros somos las piedras toscas que se echan en los cimientos. No se usan estas piedras pulidas para eso. Y finalmente el desapego, es decir, pues Marcelino camina después con un corazón libre, en medio de un sinnúmero de dificultades y de vicisitudes, pero su paciencia, su silencio lo llenan todo, ¿ya? Incluso, pues vienen a verle pocos, porque a veces algunos le desprecian, pero Marcelino dice, o el hermano Francisco decía, las pocas visitas que tiene le dan una gran alegría, dándole pruebas del sincero afecto que le tienen. Y para ir terminando, pues Marcelino realmente tuvo una iluminación final. Los hermanitos decían, miles de veces nos comentaba los dos primeros versículos de este Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano se levantan temprano y después retrasan el descanso los que tienen muchas fatigas. Dios les da todo a sus amigos mientras duermen. A pesar de las pruebas, de las noches oscuras, de los largos túneles, Dios nos ama. O sea, es como el reconocimiento final que hace Marcelino después. Él se ve pequeño y encuentra a Dios grande. Aquí les pongo un pequeño resumen. En sus estudios, estas dificultades, pues Marcelino superó con tesón, esfuerzo, tener un objetivo claro. En sus crisis vocacionales, su sentido de fe, reclamo ante Dios, ¿cómo puede ser esto? Que esa es una frase que dijo María también. En sus trámites en París, su confianza y su sencillez. Y en su noche oscura, pues él vivió una infancia espiritual, como lo vivió Santa Teresa. Infancia espiritual es un proceso espiritual que viven algunos santos, que se caracteriza especialmente por ausencia de grandes obras, amor de Dios, confianza en Dios, sencillez y humildad, fiel en lo pequeño, privilegiar el amor. Esto lo vivió Marcelino después de su noche oscura. Vivió también la espiritualidad de María, como los pobres de Yahvé. Se vació de sí mismo para llenarse de Dios. Pobreza material, confianza absoluta, esperanza de liberación. Y también yo creo que vivió el sentido de comunidad. Yo creo que el sentido de comunidad a Marcelino le salvó.
le salvó los hermanos eran su gran amor, confiaba mucho y Marcelino pudo sobrevivir a esta época de su noche oscura realmente por el sentido de la comunidad. Quería enormemente a los hermanos querían, amaban enormemente a Champagnat y esto fue una salvación para Marcelino. Conclusión, confiar como un niño en las manos de Dios. Y pues eso sería, esto hay que agradecerlo a Dios y como me imagino que van a recibir ustedes este PowerPoint, pues al final les pongo unas preguntitas para que lo vean a nivel personal o a nivel en familia, pero esto después ustedes lo ven. Bueno, pues es el tema que les quería comentar. Las grandes dificultades y la gran noche oscura de Marcelino. Eso me parece, me he pasado un poquito de los minutos. Así que me disculpan y ahora seguimos, yo creo, ¿no? Muchas gracias, Isidro. Gracias por hacernos recordar esta historia que también es nuestra historia, que nos enseña, que nos ilumina y que nos inspira también a seguir, ¿no? Sobre todo ese trabajito que nos invitas a hacerlo de manera personal o en familia y que mañana ya lo van a recibir para poder seguir profundizando en ello. Así es que muchas gracias y desde ya en otro momentito esperamos que nos pueda seguir alimentando de lo marista en otro tema. Y ahora, la segunda parte de estos encuentros siempre es compartir nuestras experiencias, porque estas dificultades, tal vez no una noche oscura, pero sí dificultades, las hemos tenido de manera personal, también en las obras, y este año y las circunstancias que vivimos nos retan mucho en ese sentido. Y todo este quehacer lo hemos venido afrontando de diversas maneras y nos enriquecemos con los testimonios, con las experiencias hoy día que van a compartir 3 personas también de 3 obras distintas. Entonces vamos a empezar dando la bienvenida a Sofi. Sofi, ¿por dónde estás? No te veo. Sofi es directora de San Luis, ella asumió esa misión, ese reto este año, así es que nos va a compartir su experiencia. Buenas noches a todos. De verdad un gusto de poder tener este espacio. Decía que nos quería compartir experiencias personales o desde la misión. Con este tiempo de crisis nos ha brindado también oportunidades para crecer, madurar, consolidar proyectos. Y esa fue la primera pregunta que me hice, ¿no? Porque desde el 11 de marzo, cuando todo esto inició, pasando el tiempo, no ha habido varios momentos en los que me he preguntado si algo bueno puede pasar. Pero gracias a y eso es lo que quiero compartir ahora. Preparé Power, estos sentimientos, y si puedo compartir. Lo que le voy a compartir es eso, ¿no? ¿Qué oportunidades para crecer me ofrece esta crisis que nos ha tocado vivir, estamos viviendo todos, ¿no? Y desde mi propia vida, desde la vida personal y la vida de trabajo también, ¿no? Desde la misión. Y por eso puse unas fotos, ¿no? Soy yo en distintas etapas, siempre es un aprendizaje, ¿no? Y recuerdo que el 11 de marzo, cuando inició todo este problema y nos avisa el ministerio que teníamos que... Y creo que esa ha sido la primera de esta gran crisis, caos, desorden, ¿no? Todo lo que conocía y como sabía yo hacer el trabajo se vino abajo y tenía que hacerlo todo distinto, ¿no? Y la vida se transformó. Y aprendí que hay que ordenar, que tengo que planificar, que tengo que priorizar.
¿no? Frente a todo eso que cambió de forma y de modo de hacer, entonces había un aprendizaje, ¿no? Que las cosas se pueden colocar en un nuevo orden, ¿no? Y esa es una... Así tiene incertidumbre de mucho ¿no? Cómo se van a ir dando las cosas, ¿no? Si regresábamos a clases, si no, cuándo, etcétera, ¿no? Y ¿qué me llevó a esto, no? Me llevó a entender que tenía que confiar en Dios, ¿no? Que hay muchas cosas de las que no iba a obtener respuesta y que como en la imagen aparece, ciegamente hay que ponernos en las manos de Dios, ¿no? Y saber que Él nos va a sostener, ¿no? Que Él pone su mano debajo para que no caigamos. Pero también me ha servido para aprender a confiar en las personas de mi alrededor, en mis compañeros de trabajo, en la gente con la que comparto el liderazgo del colegio, ¿no? Porque yo soy de las que media trabajólica, ¿no? Entonces, estar en todo y saberlo todo. Entonces, ahora, lejos, al comienzo era tremendamente frustrante el no poder ver las aulas, el no poder ver los patios. La persona está haciendo lo que le toca hacer y está haciendo bien, ¿no? Entonces, ha sido una lección también que creo me ha ayudado a crecer. He tenido mucho miedo, sí, mucho miedo. Han habido épocas en estos meses de mucho temor, de mucho acostarte y llorar en la noche. Mi familia se infectó, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi cuñada. Mi papá tiene 92 años. ¿Qué probabilidad podía haber de que superen dos ancianos de 92 años el COVID, ¿no? Y ahí los ven, ahí está, mi papá está saturando 98 y sigue su vida. Entonces, mucho, mucho miedo. Pero ¿qué me llevó esto, no? A orar mucho, 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 para fortalecer esas cosas, ¿no? El saber que esas respuestas, esos temores, no ganaba nada, al contrario, ¿no? Me iba debilitando yo, me iba también poniendo más frágil. Entonces, tenía que fortalecerme. Mi fortaleza estaba en la oración. Actuar. El miedo paraliza normalmente, ¿no? Pero también entendí que tenía que hacer cosas, tenía que enfrentar cosas. ¿Qué era yo capaz de hacer frente a esta situación? ¿En qué podía yo aportar? Y no paralizarme, no dejar que ese miedo me venza, ¿no? No les miento, ya han habido días en que yo no he querido ni salir del departamento porque de verdad me da miedo, ¿no? Entonces, pero la vida sigue y tienes que enfrentarla, ¿no? Y a perseverar, constancia, a ver un día tras otro, continuar con los proyectos, no dejarme ganar por el miedo, ¿no? Yo creo que lo más fuerte en todo esto ha sido el confinamiento, ¿no? Esta situación de estar en casa. Pero, bonito cuando decides estar porque quieres estar, pero otra cosa es tener, porque no tienes otra alternativa, es distinto, ¿no? Y te genera otro tipo de ansiedades, de estrés. Ayudado a madurar, a consolidar. Yo creo que son las zonas de mi vida, ¿no? De los seres humanos que quiero en general, ayuda a valorarlos más, ¿no? En primer lugar, valoro mi pareja, mi compañía, su calor, su compañía, su sostén en estos momentos de fragilidad, para mí ha sido vital. Su presencia constante. Valorar a mi familia, a mis hermanos. Nosotros éramos locos en la casa de papás, de estar juntos, así medio achoclonados, ¿no? Como en la foto, y no verlos durante meses, a unos no los veo ya varios meses, por otros por ahí nos hemos detenido pequeños encuentros, no poder ver, abrazar a mis papás, pero valorar, ¿no? Su recuerdo, su presencia en lo que hacíamos juntos y cuidarnos para volver a estar juntos, ¿no? Valoro mucho a mis amigos, mis amigas, con las que nos tomábamos un café, con las que hablábamos hasta que se nos secaba la garganta. Las valoro porque me hacen falta, ¿no? Porque extraño esos momentos. Una reunión, pero otra cosa es sentarte alrededor de una mesa, ¿no? Y disfrutarlo. Los estudiantes, ¿no? Que te dan dolor de cabeza, pero te dan alegrías. Otra lección que voy sacando de estas
crisis que nos ha tocado compartir a la humanidad, el tema del cuidado, ¿no? El cuidado de mi salud, de lo que como, de mis alimentos, de mi salud física, ¿no? De estar atenta a los cambios. Soy una persona ya de algunos años de recorrido y entonces también tú sientes que tu cuerpo, obviamente, pues por ahí hay tantas horas sentada en la espalda, ¿no? Y cuidar, ¿no? Todavía no hago ejercicio, todavía no llego a ese punto, pero llegará el momento. Pero sí cuidarme, ¿no? Cuidarme para cuidar también a los que están cerca, a los que quiero, ¿no? Y habilidades también personales que no sabía que podía tener, como la cocina. Yo jamás cocinaba y pensé que no iba a ser ese mi... Pero la necesidad obliga, pues ni modo. Estoy aquí y tenemos que comerlo todos, así que alguien tiene que cocinar. Y he aprendido, no lo estoy haciendo mal, es más, hemos subido de peso encima, pero aprendizajes, ¿no? Entonces, de verdad, hay cosas que tengo que agradecer a esta peña, ¿no? Es una lección que me ayudó a hacer, a madurar. Bueno, gracias por su tiempo, por escucharme, por permitirme compartirles esto y desearles, pues sí, que Dios los bendiga, los proteja, los cuide, ¿no? Gracias a ti, Sofi, por abrirnos tu corazón, por compartirnos lo que estás viviendo y lo que has estado viviendo intensamente. Y ahora invitamos a nuestra amiga Mari, nos vamos hacia el norte, hasta Sullana, para recibir a Mari. Mari trabaja en el San José Obrero y también nos va a compartir algo de esta experiencia en medio de dificultades, de crisis, como una experiencia para ella de crecimiento, de aprendizaje. Mari, bienvenida. Gracias, Sarita. Gracias, Sarita. Gracias. Buenas noches con todos. Y de verdad, al igual que Sofi, creo que me sorprendió la invitación, pero le asumí y aquí estamos, ¿verdad? Parto un power que también presenté y que de alguna manera me organiza, porque yo soy de cuando empiezo a hablar, me voy. Así que mejor lo organizo mediante este power que de alguna manera resume. A ver, me avisan si... Sí, ya está la pantallita ¿Sí? oscura. Ahorita va a salir la imagen. Listo. Ya estamos. ¿Sí estamos? Sí, perfecto. Y lo había planteado desde este pensamiento que a mí me ha dado muchas vueltas en estos días que nos ha tocado vivir. Y lo llamaba así, ¿no? La vida es corta y los seres humanos muy frágiles. Y tal vez cuando voy a empezar a compartirles lo que he ido viviendo, se darán cuenta el porqué, el significado de este pensamiento, ¿no? La vida es corta y los seres humanos muy frágiles. Los seres humanos sí hacemos planes para un futuro y muchas veces nos olvidamos de vivir el presente, pensando que solo nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Pero mira, bastó un pequeño virus, un microorganismo que ni siquiera lo podemos ver para alterar completamente todo, para alterar nuestras rutinas, para destruir algunos planes que había o para modificarlos. Creo que con el transcurrir del tiempo vamos entendiendo que no se destruyó, simplemente se modificó, se replanteó. ¿Las prioridades que tenía en mi vida eran las mismas que Dios quería? ¿Y ahora qué? Definitivamente cambió, y para mí cambia en un primer momento desde cuando salimos del colegio, teníamos que venir a casa, empezar ese trabajo desde acá, pero cambió cuando yo siempre me sentía la protegida por papá. Mi papá era el fuerte,
y entendí que los tiempos cambian y que me toca cuidarle, porque vivimos los dos solamente. Entonces, pasé de ser su prioridad para que él empiece a ser la mía. Y ese miedo del cual también nos hablaba Sofi, ese miedo a poder salir, a poder contagiarte y poder hacerle daño, ¿no? Me he ubicado ahí. Yo lo quiero enfocar desde dos puntos, desde mi vida personal y desde mi vida de familia. Me he puesto ahí familia, mi familia y yo y mi familia, Dios conmigo, yo con él, mis amigos, y en esto de amigos coloco mis compañeros de trabajo, los padres de familia, mis alumnos. Y llega un momento en que me pongo a pensar que definitivamente, o sea, nada de lo que pasó, nada de lo que empieza a pasar, en algún momento de mi vida ha pasado por mi cabeza, ¿no? Jamás hice planes desde esta óptica que me tocaba vivir. Y creo que definitivamente a nadie de nosotros planificó el 2020 con esta óptica que nos tocaba vivir. Ubico mi vida en 3 momentos. Cuando todo aquello empezó y lo veía tan lejos de mí. Todo esto empieza y yo lo veo como algo que verdaderamente azota el mundo, pero que está lejos de mí. Ese es en un primer momento, me parecía lejano a mí. En un segundo momento, y ya me ubico en el mes de mayo específicamente, cuando me toca a las personas más cercanas, cuando me doy cuenta que en un mes de mayo, pierdo a 3 primos hermanos, y tal vez los más cercanos a mi persona, a mi familia. Cuando me doy cuenta que he perdido a ellos 3, y cuando me doy cuenta que las personas cercanas a mí empiezan a perder familia, cuando me doy cuenta que alguien para mí muy querido luchaba por su vida y parecía que en cualquier momento también lo perdía. Mis amigos, la gente del cole, los padres de familia, te llamaban y te pedían oración. Cada día eran más, las noticias decían que más y más gente moría. Y no podía hacer nada más que decirles, hay que cuidarnos. No salgan de casa, que eran las primeras recomendaciones. Y empecé a ver el dolor, empecé a hacerme cuestionamientos, porque como todo ser humano, yo creo que no dejamos de hacerlo. Pero les quiero ubicar un poquito para que entiendan la manera de la que estoy hablando. Yo vivo en Sullana, en la calle 2, y al frente de mi casa está el hospital COVID. Por si acaso, yo no estaba acostumbrada a ese tipo porque ahí al frente era el estadio. El estadio se habilitó para convertirse en un hospital COVID, donde lo común a mi vida era despertar en la madrugada a los gritos de llantos de gente que perdía un ser querido, cuando se escuchaba la bendita palabra en Sullana que decían, la bendita frase decía, oxígeno no hay, mueren. Y para mí, les soy sincera, que el miedo extremo me agobiaba. Cuando mueren mis 3 primos hermanos, en un mes, ¿cómo le decía papá? ¿Cómo le decía a mi familia? Uno de mi familia, una prima me decía, dile a tu Dios que ya pare esto. Y tal vez el hecho de sentirte que de alguna manera eres por ahí un poquito de oración, de vida de iglesia, se atrevían a decirte eso, ¿no? Y esto me llevó también a mí a pensarlo. Yo decía, Diosito, ya para esto, ¿qué más puede pasar? No seas malo, Diosito, ¿no? Cuando pierdo a mis 3 primos y sentía que esta persona que yo les hablo, muy queridísima para mí, se me iba también,
Yo le decía, ya no seas malo, Diosito, ¿no? Y me lleva a replantear cosas. El vivir de cerca el dolor me lleva a replantear cosas. Me llega a preguntarme qué puedo hacer sin salir de mi casa. ¿Qué puedo hacer para que este miedo no avance? Para que este miedo no me domine. Gracias, virtualidad. Gracias, virtualidad. Porque de alguna manera creo que nos ha pasado también, y con lo que hablo no solamente a mí, a varios nos ha podido pasar. Me lleva a preguntarme si yo estuviera en ese lugar, cómo me gustaría que me traten. Es importante, un pensamiento que me ha dado mucho vuelta a la cabeza, es importante querer a mi hermano, querer a mi amigo, pero más importante es que él se sienta querido por mí. Empiezan los detalles, empieza el llamar, empieza el orar, él empieza a hacer llegar una que otro detallito, a diario la palabra de Dios, a diario un mensaje, a llamar, a estar pendiente de mis alumnos. Y mi círculo empieza a volver, y Dios, creo que a partir de esos testimonios me empieza a dar mensajes de vida también. A través de esos testimonios me empieza a hacer sentir de que con mi granito de arena puedo contribuir y que soy instrumento del Señor acá, ¿no? Tal vez sea poco lo que hago, pero todo lo que hago, pues por lo menos soy las manos, unas manos con cariño y sobre todo con mucha oración. La oración hace muchísimo bien, y las personas que han vuelto a vivir, las personas que han pasado estas pruebas nos lo hacen saber, ¿no? Que si no fuera por la oración muchas veces no estaríamos acá ni estaríamos contando nuestras experiencias. No soy de decir lo que hago, pero en algunos momentos sí creo que me he sentido instrumento en un plan de Dios, ¿no? Le pedí perdón al Señor porque no soy quien para juzgarle, ni la confianza que tengo en Él y la confianza de hija me lleva a entregarme a sus manos sabiendo de que no puedo caer porque Él me sostiene. Y me lleva a replantearme cosas, me lleva a replantearme planes, pero con convicciones claras. El saber una vez más que es la fe en Cristo la que me sostiene, y que es nuestra fe en Cristo la que nos sostiene, es lo que debo decirle, es lo que debo transmitir. Nuestro amor por Dios y por los demás nos define. Nuestra esperanza nos alienta a seguir adelante en medio de las dificultades. Me lleva a saber valorar con quién cuento. Tal vez mi círculo, que pensaba que era así grandote, yo creo que en las dificultades es cuando más sabemos con quiénes verdaderamente contamos, con quienes se la juegan por nosotros, así como nosotros nos la jugáramos en algún momento por ellos. Y sí le digo, gracias Señor Dios por la pandemia, porque creo que desde un momento nos ha llevado a hacernos más fuertes. Por lo menos a mí me ha llevado a ser un poco más fuerte. Mi vida ya no es la misma, pero creo que un poquito de fortaleza he encontrado en esto. Que Dios nos siga sosteniendo, que Dios nos siga manteniendo, y sobre todo que esa fe en Cristo nos haga también transmitirla a quienes comparten con nosotros vida y a aquellos que no le conocen o aquellos que dudan de él. Gracias por escucharnos, gracias Sarita por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Ari, muchas gracias por tu experiencia, y de Sullana regresamos a Lima y vamos a invitar a Ángel. Ángel asumió este año un nuevo reto, a la dirección de pastoral en el de Santa María de los Andes, y también tuvo que enfrentar situaciones complicadas. Así es que, Angelito, bienvenido. Mari, ¿puedes dejarte compartir para poder compartir? Sí, ya lo estoy haciendo ahorita, no te preocupes. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Ángel Romano. Estoy trabajando en el Colegio Santa María de los Andes como director pastoral a partir de este año, ¿no? El año pasado ha estado Jorge Orejuela y ha hecho un gran trabajo ahí en el colegio también. Y bueno, justo este año que me tocó empezar, pues vino el tema de la pandemia y fue un poquito un año distinto. Sarita tiene por ahí un power que va a compartir con 3 diapositivas para poder brevemente explicar
tres situaciones o 3 puntos claves para mí en lo que es mi experiencia en este tiempo de pandemia. Entonces, el primero, la primera diapositiva, es el tiempo de crisis, ¿no? Entonces nos encontramos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de crisis, y a veces un acto así de egocentrismo nos hace pensar que estamos viviendo el peor de los tiempos, o que nos ha tocado algo pues que no le ha tocado a nadie. Y cuando pienso en tiempo de crisis, si miramos a estas dos figuras de Jesús y de Marcelino Champagnat, podemos ver que ellos han tenido, como lo contaba el hermano, sus propias crisis, ¿no? Distintas a las que estamos viviendo nosotros, pero con sus propias dificultades. Y eso me hacía reflexionar que cada tiempo tiene sus crisis, y a nosotros nos toca afrontar esta, y de repente a las personas que vengan después de nosotros les tocará afrontar su propia crisis, sus propias dificultades, ¿no? Entonces hay que ir avanzando, pero en medio de esa crisis, si nosotros miramos a estos dos personajes que nos inspiran e inspiran nuestro caminar, como son Jesús y son Marcelino, nos podemos dar cuenta de algo importante, y ahí viene la segunda diapositiva, o sea que ya estoy a la mitad, ya estoy casi a punto de terminar. En la segunda diapositiva había mirado 2 puntos importantes, que estos dos personajes importantes para nuestra vida tuvieron algo en común. Ahí está la mesa de la balada de Marcelino, y ahí está Jesús en medio de sus apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que ambos, en medio del trabajo que tenían, se esforzaron por formar comunidad, y que muchas veces la comunidad, como lo decía el hermano Isidro, fue lo que sostuvo a Marcelino en tiempos difíciles, ¿no? Al igual Jesús, antes del momento difícil, se reúne para cenar con sus amigos, porque justamente es esto lo que nos ayuda a afrontar los tiempos difíciles. Entonces, los tiempos oscuros, por así llamarlos, son tiempos para estar más unidos todavía. Se nos ha pedido una distancia social, pero la distancia debe ser física, más no social, ¿no? Debemos afianzar esos lazos de hermandad. En mi experiencia, pues yo, en esta experiencia que me ha tocado este año, pues llegó un colegio nuevo y no conocía a las personas, y mediante la virtualidad pues hemos compartido Zoom, hemos llamado, nos hemos whatsappeado, y de esa manera he podido ir conociendo a mucha gente, y hoy en día tengo que agradecer a la gente valiosa del colegio al que he llegado este año, porque me ha permitido este año conocer, aunque sea por medio de la distancia, que me parece increíble el poder sentir tanto cariño de estas personas con las que he convivido 1 o 2 semanas, a lo mucho, ¿no? Y por último, viene el tercer punto, ya la tercera diapositiva, llegando al final, que es el tiempo de oración. Al inicio, cuando llegó la crisis, nos desestabiliza. Para algunos fue quedarnos inmóviles sin saber qué vamos a hacer todavía, y para otros fue activismo, ¿no? Tratar de buscar, de hacer las mismas actividades que hacíamos antes por medio de la virtualidad, y tratar de hacer porque no podíamos detenernos, ¿no? Y a veces nosotros o queremos hacer mucho o dejamos de hacer porque nos sorprendemos y nos atemorizamos, pero es la oración la que nos permite preguntarle a Dios, ¿y qué quieres tú? ¿No? ¿Qué quieres tú que haga? ¿Que haga esto? ¿Que haga lo otro?
o que deje de hacerlo y me centre en otras cosas. Como institución del Santa María de los Andes, pusimos los días miércoles de oración. Ellos ahorita están rezando, ¿no? Porque tenemos todos los miércoles este momento, y de verdad que fue una experiencia que nos ha unido y nos hace esperar, nos da fuerza a este momento de oración, y terminando este momento de haber rezado en comunidad, nos hace salir con un rostro distinto, ¿no? Si habíamos bajado las ganas, si se nos habían bajado las pilas, después de la oración salimos transfigurados, viendo el futuro con esperanza. Y eso pues es lo que nos mantiene, creo yo que es nuestro motor ahorita para seguir afrontando estas dificultades con una mirada de esperanza y de optimismo. Y eso es todo. Muchas gracias, Ángel. Gracias por tu compartir. Gracias también a todos los que han estado participando en este encuentro, en esta reunión. Agradecemos de manera especial nuevamente a Isidro por compartir. Mañana les estoy enviando el PPT y el libro también para poder seguir profundizando. Y desde ya les invito a que vayan agendando el día martes 29, que tenemos el siguiente encuentro. Viene desde Colombia el hermano Leonardo Yepes, que nos va a hablar sobre el tema de la educación, ¿no? Champañá responde con una propuesta educativa a las necesidades de su época. Y hoy nos toca hacer lo mismo en un contexto distinto. Así es que el hermano Leonardo, él va a venir, el hermano Leonardo Yepes, él es el delegado del sector ya en Colombia, el que va a compartir con nosotros. Agéndenlo, ya les enviaremos igual el formulario para que se inscriban y pasen la voz. Muchas gracias a todos, un abrazo grandote para cada uno. Muchas gracias nuevamente, Isidro. Buenas noches. Abrazos. Gracias. 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 Bendiciones a todos. Gracias. Muy amable. Gracias.